preguntamos aquí es en qué andamos en el tema de reforma en el Perú, ¿no? Y personalmente, y quizás ustedes discrepen o coincidan conmigo, Leonardo, de esta visión latinoamericana o internacional que tiene, yo creería que el proceso de reforma, que de hecho empezó mucho tiempo atrás de la Comisión de Bases o el proyecto Huachaco a propósito del año 2000, 2000 y tanto, y que dio lugar al Código del 2004, vigente a partir del 2006 de manera progresiva, han venido un sinnúmero de acontecimientos anteriores, pero yo creería de lejos de lo que fue el código que está vigente hoy en día, que ya ha sufrido una serie de modificaciones legislativas. Tuvimos hoy día en la mañana una charla sobre derecho parlamentario acá, y una de las incógnitas que siempre nos estaba era cómo desde el Congreso y a reconocimiento del propio opositor era reaccionario o reactivo al fenómeno social y un tanto motivaba las reformas del sistema de justicia penal. En lo particular, yo siento que si es que empezábamos con ciertas luces de poder entender, aunque por ahí todavía no hay coincidencia, qué tipo de modelo procesal nos adherimos, y siempre va a estar la discusión allí, más allá de las estructuras, el cambio de estructura procesal, los roles procesales, de eso a esta parte que estamos hablando 20 años, yo creería que ha cambiado, ha mutado mucho, y nos encontramos un poco desenfocados nuevamente. Yo no me atrevería todavía a usar el término contrarreforma, debo reconocerlo por una cuestión de no querer reconocer que estamos mal, mucho peor de lo que como empezamos. Es una cuestión de ego, de querer todavía resistirme, podemos hacer algo y tratar de cambiar. Pero quizás sea lo que ya estamos, en un proceso de contrarreforma. De hecho, tenemos cambios como el tema de que ha vuelto esta dirección parcial de la investigación a manos de la policía, que nuevamente volvemos a tener ciertas cuestiones ajenas al sistema de justicia, que se han trastocado cada vez más el tema de las garantías procesales, que tenemos procesos especiales o procedimientos especiales que van a la par del común, que se hacen mucho más agresivos, como la extinción y pérdida de dominio, como el tema de los propios mecanismos de colaboración premial, de colaboración eficaz u otros mecanismos alternativos. Es decir, yo quisiera saber, y en verdad agradezco que Arsenio también nos esté acompañando aquí, porque ha formado parte y creo tenía un rol protagónico en todo este proceso de reforma. ¿Qué sienten ustedes o cómo ven ustedes el proceso, el tema que ya no estamos ni hablando de reforma, porque eso ya puridad acabó, pero ¿cuál sería el diagnóstico de parte de ustedes como maestros, como personas que han formado parte de todo este procedimiento? ¿Cómo pueden diagnosticar en qué nos encontramos y si es que por ahí tenemos algún rumbo todavía? A ver, yo creo que hay 4 o 5 ideas que son importantes de considerar. Una es que efectivamente en Latinoamérica en los últimos 10 o 15 años hemos entrado en un proceso creciente de reformas, no solo en el proceso adjetivo, sino también en el derecho sustantivo, cuya característica es el punitivismo. Hoy día parece que la sociedad moderna solo entiende que la única forma de reaccionar frente al tema de la criminalidad es crear nuevos tipos penales y subir las penas. Ese es como el remedio, esa es la panacea. Y eso nos lleva a algo que ya también no está escrito hace 1000 años, que es el derecho penal simbólico. Es decir, entre comillas, los gobiernos de turno toman este tipo de decisiones porque son cortoplacistas y efectistas, ¿no? En términos de que a la gente le suena interesante, se cometió un femicidio, lo reconocemos específicamente, le subimos la pena por sobre el parricidio, o atentan contra la policía, entonces vamos a hacer una figura de homicidio calificado, de lesiones calificadas. Y uno después lo que ve es que, y permítanme ser un poco desencantado, nada cambia. Es decir, todas estas reformas son más bien de papel, tienen un efecto simbólico, como digo yo, es decir, un gobierno de turno puede decir, mire, yo establecí todos estos tipos penales, subí todas estas penas, y cuando uno ve la evolución de si esas investigaciones se volvieron más eficaces, si hay más condena, no necesariamente hay una sintonía entre todas estas reformas y el efecto que ellas pudieran tener dentro del proceso penal. Yo diría que otra cosa que es muy característico es que muchas de estas reformas son, como digo yo, leyes con nombre, es decir, son casuísticas.
el debate legislativo en el proceso penal y en el derecho penal dejó de ser un debate técnico, que es probablemente lo que más le molesta a uno. Los técnicos estamos fuera. Esto es un debate de percepciones, es un debate de el caso y lo mediático que resulta el caso, y entonces cómo tenemos que reaccionar. Y tercero, yo diría que una cosa que es muy fuerte, por lo menos en Chile, es que las fuerzas políticas en materia del proceso penal y las garantías han tendido a homologarse. Es decir, antes existía la reforma punitiva, existía esta idea de reformar para el caso, existía como tercer factor esta idea de como reforma para el caso no importa la información. Yo no tengo información estadística, ¿no? El tema es percepción, ¿eh? Los diputados dicen, mire, la señora Juanita, que es votante mía, opina tal cosa. El senador dice, esto ya no puede ser, ¿eh? La sociedad tiene que poner fin al fenómeno de la criminalidad. Pero eso antes tenía un cierto componente ideológico. Es decir, había reforma punitivista, pero cuando uno llegaba al Parlamento había un cierto contrapeso, ¿no? Las fuerzas de centro, de izquierda, ponían los principios por delante, ponían la garantía, exigían cifras. Yo me atrevería a decir que desde hace unos 4 años en Latinoamérica lo que uno ve es que ese balance del debate desapareció. O sea, hoy día la pregunta es ¿quién es más punitivista? Y es muy curioso dentro de las fuerzas de izquierda, es decir, la derecha propone una ley y la izquierda, en vez de discutir la proporcionalidad, la racionalidad, etcétera, los datos, propone una más dura. Entonces a mí me toca mucho ir al Parlamento en Chile, entonces el gran debate es ¿quién es más duro? Y quién, entre comillas, se gana, entre comillas, la iniciativa de poder decir que esta ley la sacamos nosotros. Entonces no hay racionalidad en el debate. Bueno, tú me ves como llego a veces deprimido, porque uno trata de meterle proporcionalidad, de hablar de los bienes jurídicos, no les interesa. A mí me ha pasado varias veces que me dicen, mira, ya llegó el señor Moreno a hablar de principios. Eso no es lo que nos interesa. Entonces yo diría que eso sí que es grave, porque eso significa que el punitivismo pampea gratis. O sea, todas las iniciativas terminan ordinariamente con una reforma. Y entonces el proceso se ha ido desdibujando en temas que son muy importantes, mucha figura nueva penal, mucha incorporación en los códigos, ya no solo en leyes especiales de medidas intrusivas, de actos de molestia que ponen en serio riesgo las garantías individuales, digamos, bajo control judicial. Pues también los jueces se ven sometidos a esta presión política y mediática de que ciertos casos, particularmente si tienen que ver con corrupción, con lavado de dinero, con delincuencia organizada o a veces con persecución política, derechamente, son casos que es difícil para un juez mantener la lógica de la imparcialidad y la independencia, más cuando ustedes tienen un modelo que básicamente es un modelo de jueces provisionales. Una de las formas, uno de los mecanismos de que esto se controle, por lo menos en el resto de los países, es el juez profesional, técnico, titular. O sea, que moverlo es posible, pero no como aquí, porque yo, si le caigo mal al que tendría que ratificarme porque yo soy profesional, bueno, hasta ahí llegué. La condescendencia de esos jueces con movimientos políticos o con no resolver en contra de la lógica del sentido común de la gente es muy grave, porque el sistema de persecución penal es contramayoritario, no funciona bajo la lógica del sentido común. Entonces si uno tiene jueces que no están dispuestos a defender ese rol contramayoritario y más bien están dispuestos a ser condescendientes con la política o con las percepciones de seguridad ciudadana normalmente que se tienen, el sistema de garantía se derrumba derechamente, se derrumba de manera seria, ¿no? Y entonces yo diría que el gran problema hoy es que lo que yo creo que no hemos sido capaces es que la academia o el mundo de los abogados que tiene algún interés en mantener una lógica a un sistema, no hemos sido capaces de salir a contestar. O sea, hemos dejado que este movimiento nos apabulle y nos pase por encima,
Y nos sentamos, como estamos acá, entre nosotros, a decir, qué terrible, estamos mal. Bueno, pues aquí no vamos a ganar. Probablemente puede que aquí haya una disidencia o dos, y en lo demás vamos a estar de acuerdo. El problema es cómo salimos a enfrentar al mundo político, al mundo de la farándula. Es otra cosa que también ha pasado. La lógica de la criminalidad se farandulizó. Hoy día usted lo ve 40 minutos en un noticiero, lo ve en los matinales, todo el mundo opina. Usted tiene un tipo que no tiene que en su vida ha sabido lo que es el derecho y ellos opinan sobre que este es una víctima, sobre que este es un culpable, de que el sistema no opera, ¿no? Los comentaristas de estos programas misceláneos de televisión. Entonces, nosotros, yo creo que el gran problema es cómo ir construyendo un discurso que nos permita salir a decir que esto es muy riesgoso. Esto es muy riesgoso, que tiene que volverse a un cierto cauce técnico, y ahí la academia, yo creo que la academia o los grupos de estudio de los institutos tienen que tener un discurso fuerte, pero siempre tiene que ser un discurso medio institucionalizado. Yo ya tengo patente de loco en Chile, y por lo tanto, claro, yo voy a la televisión, hablo y todo, pero ya al final lo terminan mirando a uno, otra vez usted. Entonces, si uno no le da un poco más de peso, también te descalifican. Entonces, yo creo que eso nosotros no hemos sabido trabajarlo bien. No tenemos capacidad de respuesta, como bien. Nosotros estábamos pensando en que esto siempre se iba a mantener en ciertos cauces de racionalidad. Cuando esos cauces de racionalidad se cayeron, la academia no fue capaz de responder. Ninguna universidad debate, o, insisto, se juntan los penalistas, los procesalistas a conversar entre ellos. Gracias, convencernos entre nosotros no tiene mucho chiste, pero nadie está dispuesto a ir a dar la pelea con el mundo político, con el gobierno, ¿no? Y particularmente con los gobiernos, el gran problema es que hoy día el tema de seguridad ciudadana era lo que era para nosotros salud, educación. Entonces es un tema muy sensible para los gobiernos. Y eso hace que reaccionen de manera muy visceral, no técnica, con el solo propósito de ganar votos. Y además siempre con mensajes absurdos. Si me eligen a mí, los delincuentes nunca más van a poder cometer delitos, los voy a meter a todos presos, voy a hacer cárceles en una isla. Y uno empieza a ver las cosas las ideas más esotéricas. Y es porque, claro, porque el discurso no es técnico, es eminentemente político. Y ahí es lo que yo le decía al inicio, no hay contrapeso. Por lo menos en mi país, todo lo que antes podía decir, no sé, por el Partido por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, hoy día no lo hacen. No lo hacen porque le tienen miedo a aparecer, entre comillas, en el bando, permítame que lo diga así, en el bando equivocado, ¿no? ¿Por qué está hablando de derechos de los diputados? ¿Por qué está diciendo que las garantías son importantes? Y a eso hay que sumarle, yo diría, un quinto factor, yo no sé cómo va aquí, pero es que es toda la lógica de la víctima en el proceso, que también es un tema bien importante, porque los movimientos de victimología han ido avanzando para ir, curiosamente, más que ganando terreno en el proceso penal y en el acceso a información o control del Ministerio Público, más bien han ido avanzando para constituirse en un actor relevante e independiente. Y eso es un problema, por supuesto, para la defensa, pero yo creo que es un gran problema para los ministerios públicos. que la víctima diga, yo quiero ir al proceso penal, pero no quiero ir con el Ministerio Público, yo quiero ir solo, ¿no? Y eso es muy complejo probatoriamente, en términos de costo. En Chile se está discutiendo, y probablemente este año sí salga una defensoría de las víctimas, y eso significa una institucionalidad totalmente nueva para defender a las víctimas, pero que básicamente, si uno va de nuevo al dato estadístico, toda la percepción, las víctimas no están representadas, el Ministerio Público no se hace cargo de las víctimas, creemos una institución para las víctimas. Pero si uno va a la estadística, la víctima cuando actúa como querellante adhesivo, y probatoriamente en el 90% de los casos la víctima no aporta nada. Entonces la pregunta es, desde una perspectiva de política pública, porque la plata en las políticas públicas nunca sobra, la pregunta es, como política pública, ¿es razonable que el Estado genere una institucionalidad nacional para defender a las víctimas cuando sabemos que esos abogados en general no hacen nada? Segundo, ¿estamos dispuestos al costo que eso implica? Y tercero, ¿cuáles van a ser los incentivos que se van a generar? Perverso.
Porque si crean una defensoría de las víctimas y a mí me nombran, ¿cómo se llama?, abogado de esa defensoría de las víctimas, entonces el incentivo obvio para mantener mi trabajo no es el interés de la víctima ni el interés de la persecución penal, es constituirme en un agente que normalmente sostenga una pretensión punitiva más alta que el Ministerio Público, que demande del Ministerio Público más diligencias investigativas, y entonces lo que hoy día ya es una sobrecarga del sistema se va a potenciar mucho más con la intervención de la víctima, porque si van a ser víctimas, como digo, que solo van a hacer lo que hasta ahora hacen, bueno, al año todos dirían, bueno, estamos perdiendo plata, ¿qué sentido tiene esto? Entonces, se va a generar un incentivo a que la víctima complejice el proceso, meta más prueba que probablemente sea irrelevante, impertinente, y obviamente lo que van a querer es siempre pedir más que el Ministerio Público. Va a ser la diferencia. Pues si yo voy a ir, el Ministerio Público pide esto y yo pido lo mismo, la pregunta es obvia, bueno, deje que el Ministerio Público actúe. Lo que va a pasar es que las víctimas van a decir, no, yo quiero una pretensión más alta. Entonces se te va a incrementar todavía más la lógica del punitivismo. Y lo último que diría yo, porque soy muy latero, es, yo creo que tenemos un problema a nivel de creciente que tiene que ver con este punitivismo, con la lógica de la prisión preventiva. La prisión preventiva hoy día es casi lo mismo que era el auto de procesamiento, el auto de reo de los sistemas inquisitorios. O sea, la gente no entiende, no acepta, y el mundo político está entrando en ese mismo debate, el que a mí, Leonardo Moreno, me puedan investigar y yo no esté preso. No le cabe en la cabeza. Y lamentablemente eso ha ido permeando, y eso se traduce de nuevo en reformas legales, donde básicamente lo que uno hace es reemplazar la ponderación del juez por una ponderación legal, donde empieza a establecer un conjunto de criterios que, si están en la ley y se cumple alguno de ellos, presiono a que el juez deje a esta persona en prisión preventiva. En algunos países van todavía más allá, que es un poco lo que pasa en México, en Colombia, y establezco derechamente delitos inescarcelables, o en los que somos un poquito más tímidos con esto, porque creemos en algo de la presunción de inocencia, básicamente le empezamos a generar criterios del juez que lo van presionando. Nosotros tenemos un artículo que es el 140, dice, mire, el juez tiene que considerar estos criterios. Modificaron para establecer un nuevo inciso en que decía, el juez considera especialmente estos criterios. Y la última vez lo volvieron a modificar y hicieron, el juez, en el evento que se presenten estos criterios, tiene que decretar la prisión. Entonces, lo que estamos haciendo con el juez es que lo estamos arrinconando. Ahí donde él estaba llamado a ponderar el caso, hoy día tiene que entrar a ponderar una categoría. Y esto es un poco lo que yo decía en el seminario. Uno de los grandes problemas es que hicimos todo un esfuerzo para diseñar un modelo de audiencia donde lo que queríamos debatir era el caso particular, ¿no? Las particularidades del caso, de la víctima, del imputado, del delito, y hoy día estamos funcionando con categorías. Básicamente todos, este problema de todos, pero los fiscales tienen como cajones. Entonces le llega una denuncia por tal delito, la meten en esta, y este va a salir por un proceso inmediato, este va a ir a una negociación, este va a ir a prisión preventiva, sin mayor análisis. La defensa lo mismo, como ya sabe más o menos los criterios del fiscal, dice, bueno, por aquí voy a ver si puedo negociar una medida un poco menos intensa, pero nadie está pensando en el caso. Yo estoy pensando en la categoría, y el juez resuelve igual. El juez resuelve también por categorías de caso. Y eso sí que es grave, porque al final deprecia toda la lógica que tenía generar un modelo de audiencia. Y eso hace que las audiencias se burocraticen y que las audiencias prácticamente se resuelven de una manera estandarizada. No quiero datos del caso. Lo que quiero saber es qué delito es, cuál es el grado de imputación, cuál es la pena probable. Listo, y con eso resuelvo. Y uno dice, ya, pero ¿y la víctima y el imputado? No es tema. Eso es gravísimo. ¿Cuánto tiempo considera que una reforma demora en consolidarse? Particularmente yo siento que es, perdón la coloquialidad, más de lo mismo. Pasamos de un sistema inquisitivo dominado por una escrituralidad formalista a un sistema, llamémosle acusatorio, con ciertos rasgos adversariales, que ahora tiene una oralidad formalista. Vemos alegatos de apertura que se limitan a leer acusaciones, vemos jueces
que no entienden realmente qué es una técnica de litigación, que son jueces, llamémosle, legalistas, que te dicen que las objeciones, por ejemplo, se limitan solamente a las preguntas, ¿no? ¿Cuál vendría a ser quizá una solución? Comprendo, la técnica no debería regularse, pero vemos que ya son más de 20 años de capacitación, de enseñanza, de fomento de la litigación oral, y vemos que se ha pasado de un ritualismo escritural a un ritualismo de la oralidad. Entonces, a mí particularmente no me suena tan mal regular ciertas técnicas para impulsar lo que en la reforma vemos que se ha vuelto ritual, ¿no? Pura letra muerta. A ver, yo creo que ahí hay un problema de fondo que no tiene que ver solo con lo normativo. Yo creo que aquí el problema es ¿qué entiende usted por audiencia? Lo que pasa es que yo después de 100 años de hablar de esto, mi percepción más consistente hoy día es que nuestro problema no son los debates de segunda generación ni los temas de cómo avanzamos para ser distintos. Nuestro problema fue que cometimos un error. Nunca nos pusimos de acuerdo en qué era un sistema acusatorio con tintes adversariales, da lo mismo. El tema es ese. ¿Cuál es el sentido de la audiencia? Esa es una primera pregunta que en Perú no está clara. ¿Qué es una audiencia? ¿Cuál es el sentido de la audiencia? ¿Cómo se genera la información de la audiencia? Y eso te define roles. Ahora, esos roles pudieran definirse con acuerdos institucionales, con modificaciones legales, con una influencia relevante de la doctrina, pero no, la solución no es normativa, porque en Perú el problema es que la gente sigue haciendo lo mismo que hacía antes, con un código que es distinto. Puede que no sea el código de mi preferencia, pero es un código distinto. Entonces, la definición de la lógica de la audiencia, el sentido de la audiencia, es una cuestión que yo creo que hay que reposicionar. Segundo, yo creo que otra lógica que creíamos, se había entendido, es la distinción entre la etapa investigativa y la etapa de juicio. Una etapa investigativa que es preparatoria y no probatoria, versus una etapa de juicio que es probatoria. Y eso te define varias cosas. Yo que claramente no estoy de acuerdo con ustedes. Uno, la prueba se produce solo en el juicio, salvo ciertas situaciones excepcionales, pero la prueba es oral. Entonces, todas esas reglas legales que tienen ustedes de lectura de piezas de la investigación es inaceptable. Pero es inaceptable no porque lo tengan en el código. Ese es el problema cuando uno se pone a pelear con el artículo. No, es inaceptable porque esa es información de bajísima calidad. Entonces, ¿cómo va a ser razonable que vayamos a un juicio a leer papeles? Eso no tiene ningún sentido. Pero no tiene ningún sentido no desde la lógica de una audiencia cuya finalidad es generar información de calidad. Segundo, y aquí probablemente se van a enojar más, yo creo que ustedes tienen un defecto de origen, que es que no es el único país que ha tratado de hacer esto y en todos los casos no ha resultado, que es, como no tienen claro lo que es una audiencia preliminar, la etapa investigativa, preparatoria y no probatoria, y la etapa de juicio, lo que han tratado de hacer es homologar las garantías procesales en el contexto de las audiencias preliminares. Y yo creo que eso es un error. Estas cosas que ustedes vayan, interroguen, objeten, hagan exámenes, contraexámenes en un sede investigativa frente a un fiscal, pero si un fiscal no fue. ¿En qué sentido tiene que yo le planteo una objeción al fiscal? El fiscal me dice no lugar. ¿Por qué yo voy a ir a esa? Una cosa que yo vaya para recomendar si mi cliente declara, hasta dónde declara y otra, pero yo no voy a entrar en el juego de generación de información en esa etapa preliminar para que luego ese registro adquiera una preeminencia mayor que la que tiene la mayoría de los países en que no hacemos esto, en que para mí que usted declare la etapa preliminar vale cero. Pero así todo es cero. Solo me sirve a mí para saber lo que usted dijo y para usar su declaración eventualmente en el contexto del juicio. Pero probatoriamente no vale nada. Pero si usted homologa lo que usted quiere hacer en el juicio y lo trae a la etapa preliminar y yo soy juez, entonces cuando un fiscal me funde una petición de prisión preventiva y me diga, lo que pasa es que tengo el testimonio de Arseno Uriay,
y además él tuvo con su defensa, fue contraexaminado y todo lo demás, obviamente para ese juez esa información pesa. Entonces, sacaba la lógica provisional, sacaba la lógica de causa probable, y el juez tiende a darle más peso probatorio a esa declaración. Que yo diría que el otro país que tiene un gran problema es los mexicanos, que tienen lo que ellos llaman la vinculación a proceso, que es que la defensa, por una norma constitucional, tiene derecho a presentar pruebas durante la investigación para oponerse a que la persona la vincule. Claro, uno lo mira en abstracto y dice, uy, qué maravilla, un proceso súper garantista. La pregunta es que, ¿y si el fiscal cumple el estándar? Quedó vinculado, el fiscal está en condiciones de acusarlo y probablemente usted se quedó en prisión preventiva pasiva. O sea, modelo inquisitivo, autoprocesamiento, autoderreo. Entonces, yo creo que ahí usted tiene un problema grave, porque la tentación, y esto, si lo combinamos además con la policía ahora investigando, peor, porque lo que les va a pasar, y esto te lo he firmado, yo todas las cosas que han pasado aquí las he dicho 20 años atrás, lo que va a pasar es que en poco tiempo más van a empezar a plantearse reformas destinadas a que mucha de esa información generada en contextos, entre comillas, de garantía, de contradictorio, en las audiencias preliminares, pase como registro del juicio. Y ahí mataste el juicio. En buen romance, si Alejandra compareció, la interrogó el fiscal, la contraexaminó la defensa, existieron objeciones, quedó registro de audio. Entonces yo, fiscal, legítimamente digo, ¿y para qué me hacen llevar a la Alejandra de nuevo al juicio? Ahí está. No, porque la defensa dice que tiene que ejercer sus derechos, pero si ya los ejerció. Entonces, ahí hay una confusión, eso es no entender. Siempre, lo decía yo el otro día a propósito de la prueba nueva, perdón, de la prueba anticipada, siempre hay decisiones que solo tienen sentido en el juicio. Por ejemplo, más allá de que tú lo puedas hacer antes, la regla general es que la decisión de declarar o no de un acusado es una decisión que se toma en juicio después de la prueba del fiscal, no antes de la prueba del fiscal. Por una razón muy simple, porque ahí sé efectivamente cuánto pesa la imputación fiscal. Yo no me voy a arriesgar a declarar previamente para entregarle antecedentes de hecho al fiscal que le permitan construir líneas de interrogación. No. Primero quiero saber qué tiene en términos concretos. Aquí vuelvo a lo mismo. Es que tiene 10 testigos, tiene 20 documentos, sí, pero es que eso no es prueba. Esos son registros previos. Es que va a presentar, a declarar a todos los que están acá. No lo sé, pues veamos. ¿Cuántos llegaron y declararon? ¿Cuántos llegaron y declararon y lo hicieron de manera consistente con lo que habían dicho en su declaración previa? Eso es prueba, y esa es la evaluación que tú haces. Entonces, tú tienes que, si tú no tienes claro esto, etapa preliminar, preparatoria, no probatoria, enfocada en el fiscal. El fiscal es el que tiene que decidir si reunió o no antecedentes suficientes para acusar. Pero eso es la decisión unipersonal del fiscal. Eso no es un concepto probatorio. Es que el fiscal tenga esa convicción. Y ahí puedes tener dos modelos. Un modelo de control de la acusación que dice, mire, el control de la acusación es formal, como el chileno, u otro en que además incorpora ahora sí un control de suficiencia probatoria que hace el juez. Pero esa es una decisión del fiscal. Te lo vuelvo a decir. Da lo mismo en un país sensato que el fiscal diga que tiene antecedentes suficientes para acusar a Leonardo Moreno, porque eso no significa nada. Solo significa que el fiscal está en condiciones de sostener una pretensión punitiva ante el tribunal del enjuiciamiento. ¿Significa eso un adelanto de condena? No. Esa es la lógica de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se destruye en el juicio. En el juicio es donde jugamos en serio. Entonces, cuando ustedes traen todo esto que tienen normas además disfuncionales, o sea, la norma que tienen ustedes, que yo hallo desquiciada es un imputado declara en la investigación, después guarda silencio en el juicio y le sacan el... Ya, pues eso es no creer en el derecho a guardar silencio. Porque la declaración previa termina transformándose en una extorsión para que usted declare en juicio. Esa es la realidad. No me queda otra, voy a tener que hablar, ya declaré, ¿no? Y eso no es razonable en contextos en que usted se mueve con estándares probatorios distintos.
Porque si el estándar probatorio no es el del juicio, yo creo que el estándar intermedio, no vamos a depender de cómo complicarnos la vida, pero de causa probable, etcétera, versus el de más allá de duda razonable, entonces el debate, por ejemplo, de sobreseimientos, de decisiones de no continuar con la investigación, se rige por un estándar diferente, que es el que te conviene a ti, pues, como defensor. Porque si tú trasladas toda la lógica del juicio, también lo que vas a empezar a trasladar es que los fiscales o los jueces de control de la investigación van a decir, ah, no, como aquí estamos prácticamente rindiendo pruebas, entonces voy a empezar a subir los estándares. Que, insisto, en abstracto, muchos defensores dicen, ah, porque bueno, porque va a ser más difícil que dejen en prisión preventiva. Y lo que uno les tiene que decir es sí, pero cuando lo dejen en prisión preventiva, no lo sacaste nunca más. Entonces, yo creo que hay un mal entendimiento de lo que es garantías y de cómo esas garantías se debieran hacer o potenciar mucho más en los juicios que en las audiencias preliminares. Y cuando usted tiene un modelo de prueba en audiencias preliminares, lo que empieza a pasar también es que empiezan a aparecer muchos mecanismos destinados a presionar a lo que los acusados, o los indagados, reconozcan responsabilidad en la audiencia preparatoria. Entonces, cuando te empiezo, lo que decía la profesora española, ¿verdad? Todas las causas empiezan a terminarse en la investigación. Porque no hay incentivo de ir a juicio. Porque no es nada muy diferente. En cambio, de verdad, si ustedes ven un sistema acusatorio adversarial en serio, el que el fiscal te haya tirado 100 testigos no significa nada si esos 100 testigos no son una buena prueba en el juicio. No funciona, ¿no? Y entonces tus armas desde la perspectiva del contradictorio de la litigación se potencian. Y eso además es el ejercicio democrático de la obligación que tiene un juez de demandarle al fiscal que justifique su pretensión. Yo creo que en eso Binder siempre transmite lo mismo, ¿no? El proceso penal, aunque yo tenga una versión de legítima defensa, aunque yo tenga una versión de coartada, en el juicio oral lo que se discute es la tesis acusatoria del fiscal. Y la obligación del juez es demandar al Ministerio Público la prueba de su acusación. Pues no se puede meter probatoriamente, el juez no puede indagar, porque su tarea es demandar de quien tiene la obligación de probar, que es el Ministerio Público. Por tanto, si yo pruebo una coartada, indirectamente lo que está diciendo el juez es que usted no tiene capacidad de probar la participación como elemento del tipo, de su imputación. Si yo pruebo una legítima defensa, entonces usted eligió mal la figura con la cual, ¿cierto?, pretendió sostener esta acusación. Entonces, nunca la defensa tiene cargas de prueba, nunca la defensa... Y cuando tú tienes estos modelos que te ponen tanto peso investigativo y de acreditación en las audiencias preliminares, prácticamente se empieza a producir una suerte de inversión de la presunción de inocencia. Yo tengo que ir a demostrar que soy inocente. No. Que distinto es que estratégicamente, desde la perspectiva de la teoría del caso, sea bueno tener una versión, pero no se pierda. El que tiene que probar es el fiscal. Y en esa tarea de probar el fiscal no puede recibir subsidio alguno del juez, ninguno. Y ahí yo sí tengo problemas con normas que ustedes tienen. No hay subsidio. Y eso no tiene que ver solo con si es más o menos adversarial, porque esa es la trampa con la que ustedes han caído por César Sarmontín y otros autores, es que esto no tiene que ver con si es más o menos adversarial. Esto tiene que ver con que la lógica acusatoria demanda que sea quien acusa el que prueba. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo adversarial? Nada. Pero en cambio ustedes hicieron un embeleco y a este sistema acusatorio le dijeron solo tiene tintes adversariales, pero además entonces el juez tiene facultades oficiosas. Si me permite, una de las principales críticas que hace la Escuela de Girona es, creo yo, que se trae con la reforma la enseñanza de técnicas de litigación oral que viene del common law, un sistema de jurados. Y ellos señalan, creo yo, con justa razón, que acá en el Perú se tiene un sistema de valoración racional de la prueba. Entonces, ¿cómo es que aplicamos estas técnicas? Por ejemplo, voy a decir un lema en mi alegato de apertura. ¿Y qué impacto puede tener en la valoración racional de la prueba del juez, ¿no? Poco, pero eso no significa que no sea útil. Lo que pasa es que es confundir lo que es un elemento que genera convicción de un elemento persuasivo de cómo comunicar la información. Yo te hago una sola pregunta. Cuando tú quieres obtener algo importante, quiero obtener algo importante,
que se casa tu novia, pedir que le suban el sueldo, no sé. ¿Cómo? Ajá, pedir que le suban el sueldo, ¿ah? Que te incorporen como socio. Una sola pregunta, ¿tú crees que da lo mismo la manera en que tú lo digas? ¿Tú crees que da lo mismo? ¿O coincide conmigo que no da lo mismo? No. Ya, pues entonces un abogado tiene que entender que él tiene una función, que es presentar su caso, descárgalo, Gironesi, de manera persuasiva. Yo soy el que tengo que definir, que son cosas técnicas. Lo que pasa es que tú siempre tomas de estas palabras y como la persuasión, la persuasión. Bueno, pues esto es tan simple como decir, este testigo, Arsenio Orey, es mi testigo. Entonces, ¿no será importante que yo primero, antes que el tribunal escuche lo que Arsenio tiene que decir, lo acredite? O sea, que sepan que es un profesor, que lleva tantos años, que ha trabajado en la reforma, que es una persona confiable. ¿No es importante? Yo digo sí. Segundo, Arsenio puede hablar de 5 cosas. ¿No será relevante que usted, que es técnico, es abogado? Si aquí es donde se confunde lo que es persuasión con un trabajo técnico jurídico. ¿No será relevante que usted identifique estas 4 cuestiones que usted quiere acreditar con Arsenio? ¿Cuál de ellas es más jurídicamente relevante? Y que por lo tanto yo la ponga en un orden determinado. Yo siempre doy el ejemplo malo. Es lo mismo ir a ver una película, no sé, de Marvel, esta pregunta, película simple, en que da lo mismo como venga la información, porque siempre es digerible, a ir a ver una película francesa, donde si a usted se le ocurrió ir al baño o se le ocurrió ir a comprar cabritas, después no va a entender nada. ¿Por qué? La información es la misma, el problema es cómo está construida la información. Y en un juicio, su obligación es transmitir la información de la manera más, permítame la expresión, digerible para el juez. La mejor manera de que el juez conozca mi caso. No porque yo no crea que el juez no sea capaz de entenderla, sino por una razón de la que ustedes no creen, que es la adversarialidad. Porque allí donde yo al juez le estoy diciendo que las cosas ocurrieron de esta manera, lo más probable es que el abogado de la contraparte diga que ocurrieron de esta otra. Entonces, no es lo mismo cuando usted se vincula unilateralmente con un juez, a través de lo escrito, en que mi comunicación es unilateral, versus que usted va a decir, si es fiscal, quiero que quede en prisión preventiva Leonardo Moreno, y 5 segundos después la defensa va a decir, ¿por qué no debería quedar Leonardo Moreno? Entonces, la selección de la información, la identificación de cuál de esa información se refiere a lo que se llaman hechos jurídicamente relevantes, la forma y el orden de la presentación sí influyen, porque yo no creo en los jueces genios. ¿Por qué? Yo no creo que un juez, yo siempre ponía esto como ejemplo de teoría del caso, mire, en la lógica del racionalismo. El racionalismo dice, mire, pero si la verdad es una, la verdad es como un rompecabezas que hay que armar en el juicio, ¿verdad? Bueno, si eso fuera cierto, entonces yo tomaría este rompecabezas, sacaría todas las piezas y, con todo el respeto del magistrado, se lo tiro arriba de la mesa. Le digo, ahí está la verdad. Ahí está. Y tú no me podrías decir que no. Ahí está la rosa náutica, su entrada y el mar. Ahí está. Lo que pasa es que está desarmada en piezas, pero esa es la verdad. Entonces, bueno, debe leer usted. ¿O usted cree que sería más razonable que usted ordene la información de manera tal de que el juez rápidamente, por ciertas porciones de información que tú estás poniendo, el juez a los 30, al tercio del juicio diga, ah, esa es la rosa náutica? ¿No? Desde fuera uno dice, oiga, pero si todavía no le construye la rosa náutica, ah, sí, pero que esta es, ¿cierto?, el pasillo que tiene, esta es la característica que tiene en sus mesas, o te va a gastar toda tu prueba, que además no tienes tiempo en poner pedazos de mar. Para eso está la prueba indiciaria. Pongo un pedacito aquí, pongo un pedacito acá, pongo un pedacito acá, pongo un pedacito, y le argumento al juez que todo esto es mar. Pues no tengo que probar todo. Entonces, ¿qué probar? ¿Cómo probar? Son decisiones técnicas. Si aquí lo que me molesta a mí, yo en esto soy maniático, deben saber ustedes, yo soy maniático de la teoría del caso, es que se pretende que los abogados aceptemos que los jueces son los que develan la verdad y que tienen capacidades, condiciones, o yo digo, más neuronas que nosotros, cosa que yo no creo, que en algún momento son capaces de ver cosas que yo no veo. Yo no creo eso.
Yo creo que si yo quiero que esta persona se convenza, además, perdón, esto pasa con tu polola, pasa en tu trabajo, pasa en todos lados. Si yo quiero convencer a alguien, yo construyo un argumento o justifico mi argumento con determinadas pruebas. Y esas son decisiones del abogado. O sea, no son cosas mágicas que van a operar solo porque alguien ofreció la prueba, ¿no? ¿Qué testigo declara primero? ¿Qué testigo declara después? ¿Cómo vinculo la declaración de un testigo con un documento, con una prueba material? Son cosas que son decisiones técnicas. Y eso es persuasión, aunque no le guste. Eso es persuasión. Esa es determinar la mejor manera de comunicar, ¿no? Que no significa, porque ahí vienen los otros artistas, el que dice, no, es que esto es un problema de que haga un curso de teatro, de oratoria y que hable fuerte. No, es una decisión técnica. Por eso yo siempre me enojo con César particularmente, porque él dice, no, porque todo esto de la teoría del caso es prácticamente pura basura porque no tiene nada que ver con el derecho. Y uno dice, ¿usted ha leído alguna vez un libro de teoría del caso? ¿Y cuál es el segundo elemento de la teoría del caso? Se llama teoría jurídica. Teoría jurídica. Es decir, una cosa es que yo construya un relato y otra cosa es que identifique cómo ese relato se subsume en determinadas normas constitucionales, procesales, sustantivas, penales. Pero tercero, ¿qué prueba usted? Yo no pruebo todos los hechos de un caso. No, los juicios serían eternos. Tendría que probar la marca de la camisa de Arsenio, que tiene un botón aquí. Yo pruebo los hechos jurídicamente relevantes. Si quiere, para ponerse en lenguaje Girona, los hechos principales a los que aludía Tarufo. Es decir, aquellos hechos que permiten que el tribunal extraiga una consecuencia jurídica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teoría del caso, del rol de los litigantes? Estamos hablando de derecho, estamos hablando de probar. Si la falacia, a mi juicio, es creer que el juez racional es capaz de solucionar o no requiere este apoyo del litigante para conocer mejor. La otra manifestación clarísima de esto es la prueba. ¿Qué te dicen los racionalistas de la prueba? No excluya. Si el juez es inteligente, el juez sabe si esto se obtuvo regular o irregularmente. Y yo digo, no, eso no es suficiente. Porque yo no quiero que conozca la información. Porque si él conoce la información, se produce el sesgo. Y además se produce algo que es peor, que es lo que los españoles lo escribieron, para que vean que todo esto, sin Girona, perdón, de nuevo, va a seguir peleando. Girona es eso. Girona, si usted ve en España, ¿qué es Girona? Girona es esto. ¿De dónde sacaron que el mundo del conocimiento jurídico es Girona? Girona esto es como en la Universidad de Moda, digamos. Es como se pone de moda la Britney Spears, no sé, o algún cantante. Pero eso es. Entonces no me vengan a decir que todas, no sé, pues la Universidad de Barcelona, la otra universidad, no, nadie, porque los Girona son las que la llevan. Pero ¿cuál es el segundo problema ahí? Que tú tienes que decidir que este juez en materia probatoria, y esto te vuelvo a decir, métase en internet, fenómeno de la transferencia, ¿sí? ¿Qué hace el juez racional? ¿No? La declaración del CND se obtuvo ilícitamente, pero siguiendo el modelo Girona yo no excluyo. Yo voy a admitir la declaración de cualquier juez, se da cuenta de que esto... Bueno, efectivamente el juez se da cuenta. El juez no lo va a poner en su sentencia, porque sabe, como usted alude a lo racional, el juez sabe que racionalmente no puede citar esa información porque es una información que se ha generado irregularmente. Pero aquí viene el problema. Pero el juez sabe que Arsenio tenía, perdón amigo, 5 kilos de cocaína. Y el juez dice, sí, no los puedo citar porque fueron incautados irregularmente. Entonces, ¿qué hace? Transfiere la carga de esa información al resto de la prueba que sí está legítimamente obtenida. Y usted se acaba de quedar, querido amigo, sin recurso. Entonces, lejos de la racionalidad del juez, el juez puede disfrazar su decisión con un fallo fundado, racional, y que incluso podría decir, no estoy considerando la droga, porque se obtuvo ilícitamente, pero la información que eso le produce en el juicio le llevó a la conclusión de que Arsenio es traficante. Y entonces hay que condenarlo. Pero que hay otras pruebas nomás. Bueno, le doy más peso a esa prueba. Eso pasa. Eso lo escribieron los españoles, no lo escribieron ni los chilenos ni los americanos. Ellos se dieron cuenta. Eso se llama fenómeno de la conferencia. Porque nadie se puede... Voy a hacer más categórico.
¿Alguna de ustedes casada o tiene novio? Todos tienen novio. Divorciada. Si yo le dijera, fíjense usted mantendría la misma conducta. Yo siempre pongo ejemplos de la vida cotidiana. Usted mantendría la misma conducta si yo le dijera, mira, tengo algo que contar. Tengo algo que contar. Ni siquiera es probable, tengo algo que contar. Vi a su marido con otra mujer. Uy, ya, mira. Y no lo vi una vez, lo vi 2 veces. Ya. Pregunta para usted. ¿Usted se va a comportar con su marido de la misma manera cuando lo vea esa día en la tarde? Ya, ¿y qué le hace? Ya ven que no ya. No, pues ya, entonces. Pero fíjense lo que quiero decir. Quiere decir que la información tiene que ser probatoriamente de alta calidad para impactar en el comportamiento de las personas. No necesariamente. Y entonces, ¿por qué voy a querer yo que un juez conozca información obtenida irregularmente si eso pudiera generar prejuicio, generar cierto grado de convicción que no se explicita? Si lo que pasa es que, insisto, la pregunta es, ¿los jueces son iguales a nosotros o los jueces son distintos a nosotros? Mi tesis es que los jueces son iguales a nosotros. Yo no veo por qué un juez tiene esta capacidad, ¿cierto?, una especie de capa de Superman que lo transforma en alguien no influenciable, que jamás va a tener un sesgo. Ahora, el paso siguiente para echarle a perder más la cuenta es, por eso están creciendo los movimientos de jurados. Y que es la pelea del Jordi Ferrer, básicamente, donde sí estoy de acuerdo en muchas cosas, es que los modelos de fundamentación racional son una suerte de cosa mágica, lo decía también la niña esta en la postura, ¿no? ¿Qué es más allá de duda razonable? ¿Qué es causa probable? ¿Qué es antecedente calificado? Lo que yo como juez quiera. Esa es la gracia. Yo lo defino. ¿Qué es un indicio? ¿Qué es un indicio fuerte? Usted busca los códigos y está lleno de estas palabras que uno dice, ¿qué diablos quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quién lo define materialmente? Los jueces, en las instancias, y teóricamente, a veces no es así, pero teóricamente a veces, y en eso probablemente la Corte Suprema Americana tiene ciertas ventajas sobre otras cortes, es que los tribunales superiores, ¿verdad? Ya que Leonardo Moreno entiende indicio así, Juliana lo entiende de otra manera, y a ser cierto, yo a propósito de una casación o de un recurso, voy a generar un patrón de uniformidad. Pero eso no siempre pasa. No siempre pasa. Sí, quisiera hacer una pregunta al respecto y también que nos pueda dar su postura, agradeciendo y también haciéndonos ver este panorama, porque en la práctica, al menos en nuestro país, sucede lo siguiente. Es cierto que los propios fiscales nos empujan a caer en ese juego de querer hacer que nosotros tengamos que probar algo que no tenemos que probar, pese a que la carga de la prueba se encuentra con ellos. Pero, por ejemplo, hablemos de una etapa preliminar, en la cual se cita un testigo importante, como por ejemplo, delito de lavado de activos. Parte agraviada es el Estado, pero siempre existe un denunciante, una persona que definitivamente por algún delito previo pueda tener algún beneficio de perjudicar a la otra persona, la parte imputada, y decir, un delito, supongamos, de fraude a la administración. Entonces, lo llama un testigo importante, Ministerio Público, a declarar en etapa preliminar. Se supone que no deberíamos de caer en el juego, como usted dice, de decir o de oponernos, refutar, hacer un contrainterrogatorio, porque el mismo Ministerio Público también dice, esto no es importante, solamente es, quiero tener conocimiento de la denuncia inicial. Y lo que empieza a hacer el Ministerio Público, y ahí le pido su postura, porque nosotros como abogados tenemos que enfrentarnos con eso, empieza a hacer preguntas sugestivas, de opinión, abiertas, como para que se incorpore más información, y peor aún, estos testigos, para corroborar lo que dicen, introducen documentos. Entonces, algo que me parece importante es no llegar al punto de refutar, contradecir, pero lo que usted de manera muy importante dijo es, hay que hacer un control de la legalidad. Por ejemplo, tuvimos un caso nosotros, en el cual no nos notificaron. No nos notificaron la reprogramación de una declaración
Y cuando nosotros lo cuestionamos con una nulidad, nos dijeron, está bien, preséntense, pero preséntense ya solo para hacer las preguntas que ustedes quieren hacer adicional. Revisamos el acta y desde el inicio habían hecho preguntas sugestivas, habían permitido que ingresen documentación. Le Claro, pedimos la bueno, nulidad. pero eso lo vas a poder demostrar en un juicio. Exacto, pero ¿qué pasa? Usted dijo, ¿no? Le generas un sesgo porque tú ya estás dando información adicional de la responsabilidad. Pero si yo cuestiono en ese momento y hago notar, porque lo hicimos notar con una tutela de derecho ante un juez, de la parcialización que estaba teniendo esta persona en la investigación, porque había hecho preguntas que no tenía que hacer, ¿no será generarle también un sesgo del lado contrario al juez, de la parcialización que pueda tener el Ministerio Público? Es que ahí yo creo que vuelvo al tema, es los problemas graves que pueden tener la investigación es que me tienen que citar, que yo tengo que ir, que yo tengo que evaluar si voy a intervenir o no. Yo diría que el caso más complejo es la trampa que hace la Fiscalía cuando te cita como testigo y a los 5 minutos te empieza a hacer preguntas que uno dice, a ver, la pregunta no es para un testigo, usted me está investigando a mí como imputado. Entonces, eso es un control muy fuerte. Pero respecto de un declarante, y te lo pongo así de claro, si ella va a declarar al Ministerio Público y le hacen 100 preguntas sugestivas, fantástico, yo no me voy a oponer, porque ese testimonio vale nada. Y cuando ella declare lo mismo en el juicio, lo que yo voy a decirle al tribunal es, esa no es su opinión, eso es lo que el fiscal le dijo que tenía que decir. Y lo voy a demostrar usando la declaración previa. Por eso le digo, la pregunta es, ¿dónde das la pelea? Esa es la pregunta. ¿La doy en la etapa investigativa o la doy en la etapa de juicio? Regla general, todo. Lo primero que quiero decir, si no sería incoherente con lo que creo, nunca uno puede hablar en abstracto porque uno no es el abogado del caso. Esa es una primera regla de oro. Para poder opinar de un caso hay que estudiar el caso. Pero la regla general es que la pelea es en juicio. Esa es la regla general. Segundo, tú tienes que controlar cierta legalidad de los actos para eventualmente impugnar nulidades procesales, para poder echar abajo algunas diligencias. Y tercero, la pregunta que yo creo que es relevante para un abogado en contexto de prueba generada o de antecedente investigativo generado en la etapa investigativa para ser coherente como discurso, porque yo creo que no es prueba, es: ¿tengo o no la capacidad en la etapa investigativa, presentando declarantes propios o contraexaminando declarantes que el Ministerio Público está citando en sede administrativa, de generar información que alcance un estándar tan relevante que me permita la desestimación del caso? Y lo que yo le quiero decir es que en el 90% de los casos eso no pasa. Y entonces, al revés, su participación terminó corroborando la información, validando la información. O sea, hay que distinguir en Chile cuando uno presenta prueba en Chile, por lo menos en Chile, cuando yo estoy discutiendo un sobreseimiento definitivo. Yo quiero pelear un sobreseimiento definitivo, el hecho no es constituido delito, la responsabilidad está reescrita, ahí sí presento prueba. Pero solo si entiendo, de nuevo, que usted tiene un estándar que va creciendo, desde el indicio de un control de legalidad de la detención, ¿verdad?, a una causa probable para la prisión preventiva con todas las complicaciones que eso tiene, a la plausibilidad, sobre usar esta palabra, porque son las que se usan en el derecho, la plausibilidad de la acusación, que básicamente es la seriedad de la acusación. Cuando el fiscal acusa, yo no le puedo pedir que tenga un estándar de prueba, si todavía no se produce la prueba. Lo que sí le puedo pedir al fiscal es que toda la imputación que él sostiene se funde en prueba que puede producir en juicio. Y ahí el debate es cómo se obtuvo esa prueba, ¿cierto? Regular y irregularmente. Entonces, y después viene el estándar, ¿cierto?, de más allá de duda razonable, que es el de condena. Hay un estándar todavía intermedio que no lo hemos visto aquí, que es precisamente en algunos países se llama decisión de no perseverar, de no seguir adelante con una investigación, o las hipótesis de sobreseimiento. Ese es un estándar que para la mayoría de los jueces, podemos discutirlo, pero este es un medio consenso entre los jueces, es más que causa probable, es decir, es más que lo que yo exigiría eventualmente para dejarlo en prisión preventiva, es menos
que es más allá de duda razonable y supone una ponderación ahora de mérito del contenido de los antecedentes investigativos. De nuevo, no hay prueba, ¿no? Y eso es lo que permite que un juez esté dispuesto a sobreseer, a decir que esta causa tiene que terminar. Pero eso, de verdad, yo siempre peleo con los defensores a veces hacen cosas, pero eso es excepcional. Es decir, de 100 causas en que yo podría tener esta idea, probablemente en 5 me puede funcionar. Por lo tanto, la pregunta para usted es, ¿no será muy riesgoso que solo lo hago en estas 5 causas y dejo antecedentes abrochados, como decimos en Chile, en el resto del 95% de las causas? Por eso todas las decisiones que toma un abogado requieren preparación e información. Usted no puede ir a improvisar una audiencia. Cuando estamos hablando de esto, usted tiene que preparar. Y usted tiene que, y preparar a veces es lo técnico y lo segundo, ¿quién es el fiscal?